Se hallaba sentado en la soledad de su cocina, de noche, con luces apagadas. Hacía ya mucho tiempo que había estado pensando en dejar algo para la posteridad, un recuerdo suyo, algo con lo cual la gente, al leerlo, supieran de su historia y no dudaran en pensar y o creer que él había sido algo más que un ser humano del montón. Había pensado mucho en lo que escribiría mientras preparaba un café para acompañar esa noche que prometía insomnio. Él se sabía un hombre interesante, pero que nunca había logrado concretar sus metas de vida. Durante muchos años soñó con ser escritor reconocido. Fue un sueño que albergó en su interior durante muchas décadas. Pero la frustración por no poder publicar nada con facilidad hizo en un principio que sus primeras novelas tuvieran casi décadas de diferencia de publicación. Solo las dos primeras fueron publicadas. Para poder abastecerse, seguía trabajando de cocinero en un restaurante de poca monta que, si bien no era un lugar exitoso, al menos tenía suficiente clientela para poder llegar a fin de mes. Con el correr de los años, los nuevos escritos pasaron de ser novelas próximamente publicadas a ser meros escritos guardados en un cajón de su mesa de noche. Y las siguientes pasaron de ser próximos grandes escritos a ser simples ideas que él nunca se dignó escribir. Por eso, ahora, despedido después de 25 años de trabajo como cocinero, se había dado el lujo de, por fin, sentarse a escribir algo. Y el principal motivo de querer escribir su autobiografía no era otra cosa más que una cruza entre la soberbia de querer creerse a sí mismo un gran escritor que nunca fue reconocido por la diabólica e insensible humanidad, junto a la intensa resignación neuronal que tenía y que le obligaba a creerse a sí mismo esa mentira. Para la gente, él era un simple escritor amateur que soñó demasiado alto pero que hizo poco y nada por realizar esos sueños. Para él, se trataba de un alma solitaria e incomprendida que nunca fue apoyada por los seres humanos en pos de saciar esa maldad de la gente por ver fracasar a sus semejantes. Ya con todo listo, se dispuso a comenzar a escribir. Empezó con las típicas frases características de presentación y rememoró su infancia de una manera un poco más dulce y solitaria de lo que en realidad fue. Dulce, por el lado del mismo, relatando acerca de las pequeñas cosas buenas que realizó en sus primeros años, como sus días de jardín de infantes, o su primer diente y su primer 10 en matemáticas, y solitaria porque, si bien sus padres habían sido buenos y sus hermanos lo apreciaban mucho, resolvió reflejar más en aquellos textos que se formaban en ese documento de texto, hechos donde él fue un tanto incomprendido y marginado. La pantalla de su laptop iluminaba su rostro en aquella pequeña cocina en penumbras. Su rostro se formó en una sonrisa. ¿Qué escribiré ahora?, se preguntó a sí mismo mentalmente. Un recuerdo interesante le regresó al cerebro, su primer amor. Aún recordaba a esa muchacha, su rostro de aquella época se había opacado un poco con el tiempo y las circunstancias que lo habían amarrado a su vida. Se trataba de una rubia delgada de unos 15 años en ese momento en que se dieron ese primer beso. Pasaron juntos varios meses de su vida y luego, por circunstancias que él bien sabía, la muchacha lo había abandonado en pleno llanto. El motivo, él había sido infiel. Aquella joven había entregado su corazón con fervor y, si bien al principio fue hermoso, con el tiempo se volvió aburrido y buscó en brazos de otra joven la sensación que los brazos de su amada ya no le proporcionaban. Se detuvo un instante y su sonrisa se borró. ¿Qué clase de imagen dejaría de sí mismo si era él el villano de esa pobre y pequeña película? ¿No sería mejor dejar a la posteridad una imagen más perfecta y victimista de sí mismo, donde él lo entregó todo y los falsos amores lo destrozaron poco a poco hasta que su corazón se volvió irreparable? Sí, era mejor eso, así que lo escribió. Escribió cómo él amó a esa pobre chica rubia y delgada de ojos oscuros con fervor hasta el día en que la sorprendió en brazos de otro hombre. Escribió con detalle cínico y narcisista el cómo él, pobre víctima de las circunstancias, sintió que su corazón se destrozaba por la imagen de su amada, rodeada por esos brazos, mientras él caminaba inocentemente hacia un negocio cualquiera en busca de provisiones necesarias para mantenerse por un periodo corto de tiempo. Escribió con detalle, con profundidad y con mentira perfecta. Nuevamente el brillo de su computadora iluminó su cara sonriendo de satisfacción. Resolvió detener su escritura un rato e ir al baño. Allí,
Mientras hacía lo que debía hacer, pensó en cómo continuar. Podría hablar de cualquier tema, tal vez inventarse algunos eventos trágicos o pequeños logros cuyas pruebas no existían, pero lo haría tan bien que nadie tendría dudas de sus triunfos. Sin embargo, al regresar y sentarse frente a su computadora nuevamente, su sonrisa se borró. Su cara mostró ahora otro gesto: extrañeza. Lo último que había escrito fue lo siguiente: y fue así como descubrí que el amor puede ser un ingrato, y mi corazón quedó destrozado y con dudas sobre si podría amar de nuevo. Sin embargo, en la computadora se podía leer: y fue así como arruiné el corazón y la confianza de una pobre muchacha cuya ingenuidad hizo que confiara plenamente en mí. Y, aunque sé que ese dolor debió haber sido inmenso y le generó desconfianzas, quizás por el resto de su vida, no me arrepiento en lo absoluto. Es más, su rostro queda cada vez más olvidado en mi memoria. Se detuvo en seco. ¿En qué momento había escrito él eso? Pensó en varias opciones: que hubiera escrito eso inconscientemente, que hubiera tenido algún fallo en la computadora, que quizás se sinceró demasiado consigo mismo y no se percató de haber estado escribiendo la realidad cuando para él había sido su versión de los hechos. Sí, seguro había pasado algo como eso. De igual manera no importaba. Luego de media hora de acomodar todo nuevamente a su propia versión de la realidad, se dispuso a hablar de sus primeros años de trayectoria. Sin duda, sus oportunidades había tenido varias. Sus padres, interesados en su pasión por la escritura, lo habían comunicado con una editorial que, tiempo después, realizaría con él un contrato por una novela en proceso. Nuevamente escribió su versión de los hechos. Las opciones que tuve me dejaron con las manos atadas. Tardé más de la cuenta y tuve que convencer a la editorial que me diera una oportunidad. La gente no creyó en mi talento. De las 3 hojas que escribió en ese documento, esas eran frases que se podían destacar. Haciendo una revisión de lo escrito, subió la barra a la derecha de la pantalla hasta volver 3 hojas atrás y releer lo que había escrito solo para que el brillo de esa computadora reflejara ahora un semblante de miedo. La última media hora la pasó dando una falsa versión que justificaba el fracaso de su única novela publicada, versionando en él a una víctima del cruel destino o de las desastrosas circunstancias. Y, sin embargo, al regresar al principio de esa historia, pudo leer verdades que él prefería tener ocultas. En lugar de la frase «las opciones que tuve me dejaron con las manos atadas», se podía leer cómo él mostró poco interés cuando sus padres le propusieron y presionaron, no sin cierta vergüenza después de que durante años su hijo le dijera cuánto anhelaba publicar un libro y ser escritor, para que se comunicara con la editorial que sus padres habían contactado por él. Tardé más de la cuenta y tuve que convencer a la editorial de que me diera una oportunidad. En vez de eso, se podía leer cómo él había mostrado poco entusiasmo cuando se reunió con el editor, cómo fracasó en entregar el libro en la fecha acordada por el simple hecho de que él tenía poco interés en escribir en esa novela, al menos con presiones y fecha límite, y no escribir cuando a él se le diera la regalada gana, sumando al hecho de que fue su padre quien pidió a la editorial otra oportunidad. También se podía leer cómo su padre lo había presionado para que terminara el libro y cómo él, así se leían aquellos caracteres de ese documento de texto, simplemente escribió de mala gana, descargando insultos a su padre por presionarlo en aquello y hasta se sinceró en aquellas palabras digitales, confesando insultos hacia su padre y la editorial que ni él mismo recordaba, pero que fue recordando a medida que fue leyendo hasta que un pobre intento de libro estuvo terminado. La gente no creyó en mi talento. En vez de eso, se podía leer: debido a mi falta de entusiasmo en publicidad, y pese a saber que en la mayoría de casos los primeros trabajos de alguien siempre son ignorados, preferí convencerme a mí mismo de que mi obra era buena y la sociedad una porquería en mi contra. Y todo fue más fácil ya que pude volcar sobre la gente las frustraciones de mis propios fracasos. Una gota de sudor perló su frente. Definitivamente algo estaba pasando. Tal vez alguien había hackeado su computadora y estaba interfiriendo en el archivo que escribía, pero de ser así, tendría que ser alguien a quien conociera, ya que estaba escribiendo detalles muy correctos e íntimos de su vida. Además, la veracidad de esas confesiones era tan profunda que le aterraba.
Era como si su subconsciente era quien escribiera, reflejando en esos caracteres todo lo que él, en su orgullo, no quería reconocer. Pero ¿quién podría ser responsable si sus padres habían muerto y no tenía amigos? Tan ensimismado estaba que no se percató de que el archivo se había empezado a escribir solo, reflejando en él la historia de su mejor amigo. Mirando atónito e incrédulo lo que allí estaba pasando, pudo leer la historia verdadera. En su versión, él planeaba escribir cómo su mejor amigo lo había traicionado, improvisando sobre la marcha alguna historia de traición que rompiera los corazones y generara lástima en más de uno. Y sin embargo, en ese archivo se podía leer cómo él había empezado a cortejar a la novia de su mejor amigo, engañándola con falsas promesas de que pronto él sería un escritor adinerado y ella tendría una vida de ensueños al lado de un hombre exitoso. Leyó la verdad, cómo él embaucó a aquella mujer, cómo durmió con ella en múltiples ocasiones, aprovechando la ausencia física de su mejor amigo y novio de aquella muchacha, cómo le mintió y la convenció de que lo dejara, cómo fueron los primeros meses, donde todos fueron pasión y sueños, hasta que la mentira se hizo insostenible y ella regresó a los brazos de su amado verdadero, que la perdonó pese a todo, pero que a él nunca volvió a darle la cara. Furioso por la traición entre hombres y por romper la regla masculina de oro de nunca meterse con la mujer de tu amigo, incluso aunque esa mujer sea una exnovia o una mujer que tu amigo ama pero que nunca tendrá. El archivo siguió escribiéndose solo y reflejando sus más perversos pensamientos, el aborrecimiento hacia sus hermanos, la alegría de que sus padres hubieran muerto, ya que no paraban de reprocharle el hecho de que fuera por la vida tan descarrilado, su poco entusiasmo por la pasión y su trabajo, la envidia hacia otros pese a conocer el esfuerzo detrás de sus éxitos. No lo soportó más y, tomando la laptop entre sus manos, la lanzó con fuerza contra una pared, dividiéndose el teclado con la pantalla, la cual se apagó al terminar rota en el suelo. Jadeó con fuerza hasta que se serenó, sin dejar de mirar el rincón donde impactó la computadora. Ya en calma, dio media vuelta para buscar el interruptor de la luz cuando la pantalla de aquella computadora rota se encendió sola. Volteando, pudo ver que el archivo seguía ahí y que todavía se escribía solo. Acercándose a la pantalla, se inclinó y pudo leer lo que allí se escribía. Su segunda novela, publicada con desgano pero con nuevas esperanzas de riqueza, pero que, a falta de buenas ventas, quedó en la nada. Su esposa, que se divorció luego de que él la engañara en varias ocasiones. Su trabajo en el restaurante y cómo él nunca hizo nada por crecer laboralmente. Mentira, dijo. Yo soy alguien grande. No soy uno más. No soy un fracasado. Y ahora prefiero engañarme a mí mismo creyendo que soy alguien importante cuando nunca hice nada de mi vida. ¡Mentira! No puedo decir que fracasé, ya que, para ser más franco, apenas sí intenté las cosas. Siempre quise el camino fácil, el dinero fácil y que las cosas se resolvieran solas. ¡Mentira! Y ahora voy a morir sin haber hecho nada, como todo un miserable. ¡Mentira! Su ira lo llevó a patear esa computadora, la cual volvió a apagarse. Se detuvo, esperando durante minutos que ese maldito y condenado aparato del demonio volviera a encenderse, pero eso nunca pasó. Sonriendo con locura y soberbia, fue hasta el interruptor y lo encendió. ¡Qué locura!, pensó, yendo a prepararse otro café. Mientras el agua hervía, soltó una risotada. Él no era ningún fracasado. Si esas mujeres habían confiado en él, la culpa era de ellas por haber creído en sus mentiras. Él solo había actuado como un hombre, al igual que actuó como un hombre cuando le quitó la mujer a su amigo, al igual que actuó bien al no escuchar ni seguir los consejos de sus padres. No soy un fracasado, pensó. Es esa estúpida sociedad la que sintió un entumecimiento en el brazo izquierdo, el cual empezó a extenderse por él mismo hasta llegar a la altura de su pecho. El mareo, con la sensación de descompensación y algo de dolor, lo desorientaron un poco, haciendo que la taza de café se soltara de su mano y se hiciera añicos en el piso. Recordó entonces que ese archivo había escrito la verdad de su vida, finalizando en que iba a morir como un miserable. Sus ojos se abrieron de terror al notar que tenía 58 años, soltero, sin hijos ni amigos. Sus hermanos lo ignoraban, no tenía trabajo, casa propia o vivir de lo que amaba. Era un miserable,
No, pensó con horror, no puede ser. Pero sí, lo era. Su corazón comenzó a fallar y él sintió que todo se oscurecía. Pensó por un segundo en que todo fuera mentira, pero esa noche, por motivos que él nunca llegó a comprender, la verdad más pura se le había manifestado en forma de archivo de computadora. La verdad, aquello que no puede cambiar. Y, comprendiendo al fin la verdad de sí mismo, de sus fracasos, de sus falsos logros, sus piernas le fallaron y comenzó a caer, y todo se volvía oscuro, oscuro, oscuro. Y él caía, caía, caía.